Buenas tardes. Gusto y Tradición es una de las exposiciones que ahora mismo pueden verse en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Está compuesta por 23 obras pertenecientes a la colección del noveno conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada, y son obras que se mueven o que radiografían diferentes aspectos de la creación histórico-artística de los siglos XVI a XIX. Se me ha pedido que escoja 6 de mis obras favoritas de esta exposición, que se nutre de ese conjunto de obras que he comentado y que han sido objeto recientemente de un depósito temporal por tiempo indefinido aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias, lo que significa que una vez que finalice la exposición, las 23 obras pasarán a formar parte de los fondos de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Asturias. He escogido 6 obras, 2 pertenecen al siglo XVII, 2 al siglo XVIII y 2 al siglo XIX. Y la primera de este siglo XVII que he escogido es esta maravillosa santa, no sabemos si es Santa Ágata o Santa Águeda, realizada por uno de los pintores napolitanos más importantes del siglo XVII, Massimo Stanchone, que no teníamos representado en el Museo de Bellas Artes, por lo tanto es un autor que se incorpora por primera vez a la colección del museo. Es un pintor inédito en nuestras colecciones. Es un pintor barroco italiano que se unirá a esa parte de los fondos del Museo de Bellas Artes de pintura italiana procedentes tanto de los fondos incorporados a través de la dación de Pedro Masadeu como de los depósitos que tenemos muy importantes del Museo del Prado. Y es una obra, como digo, que representa a una santa, supuestamente Santa Águeda, representada de medio cuerpo, mirando hacia la derecha, con un poderoso foco de luz que entra por la izquierda y deja en sombra tanto lo que es el cuello como determinadas partes de la derecha de la composición, y en donde se puede ver sobre todo la gran influencia que el clasicismo boloñés, en este caso de la mano de Guido Reni, tuvo en la manera de entender y de comprender la pintura por parte de Massimo Stanchone. Ese clasicismo se aprecia muy bien en esas manos perfectamente moldeadas, como la mano derecha se apoya sobre la mano izquierda, en diferentes aspectos del ropaje, del celaje y de ese interior en el que está ubicada la santa, y sobre todo en ese aire de contención, de equilibrio, de calma que representa y recorre toda la composición. No sabemos, como digo, si es una Santa Águeda. Hay autores, hay especialistas como Alfonso Emilio Pérez Sánchez que opinan que efectivamente se trata de esta santa. Si fuera así, como sabemos, se trata de una santa que fue martirizada arrancándole los pechos, y es probablemente que ese clasicismo italiano, esa idea de contención, de equilibrio y de mesura que atravesó siempre la pintura de este artista es el que hubiera hecho que esa parte o esa representación martirial no hubiera sido realizada concretamente para esta obra. Para esta obra, que sitúa a esta mujer en un interior, vemos esta especie de ventana sobre la que se recorta el personaje y ese maravilloso celaje, ese cielo azul, detrás del cual hay esa nube oscura, que son características de la pintura de este artista. Se trata de una importantísima obra perteneciente a este fondo del conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada, que, como digo, constituye y constituirá una de las grandes aportaciones a los fondos de esta institución. La segunda obra que he escogido pertenece a otro pintor, en este caso otra escuela, de la escuela flamenca, otro pintor que tampoco estaba representado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, Peter Snijers, y es una obra realizada en el segundo tercio del siglo XVII. Tanto por la temática como por el pintor, es una aportación realmente importante, destacada de esta colección a los fondos del museo. Representa una vista del sitio de Breda, realizada, como he dicho, en el segundo tercio del siglo XVII, y sabemos que se centra o toma como tema fundamental lo que fue el sitio de esta ciudad en la década de los 20 del siglo XVII, entre los años 1624 y 1625, por los tercios de Flandes.
Esta obra forma parte de un grupo de ellas, en concreto 4, pintadas por el mismo artista, 3 de las cuales están en el Museo del Prado, en donde se representa lo que fue esa batalla, ¿no? Con un primer plano, en donde a la derecha de la composición aparecen toda una serie de soldados pertenecientes a esos ejércitos de Flandes que están divisando la ciudad de Breda. En la parte izquierda aparece un conjunto de troncos y de árboles que funciona también como eje de composición que marca lo que luego es el resto de contemplación de la obra. Y en la parte central y en la parte superior aparece lo que sería la propia representación de la ciudad y de distintas fortificaciones. Estamos ante un paisaje hermosísimo, bellísimo, con un horizonte muy alto, que presenta o representa una vista topográfica y en donde se pueden ir admirando pues, las diferentes ciudades, fortificaciones, divisiones de los ejércitos que van poco a poco avanzando hacia esa ciudad de Breda que caerá, como he dicho, en 1625. Es una obra de unos colores hermosísimos. Peter Snyders fue un gran paisajista y esa vena, esa beta paisajista se nota en la paleta cromática que se distribuye y que se desplaza con esos verdes, esos amarillos, esos ocres, esos marrones y esos rojos sumados a los blancos y grises del horizonte. Y luego es un ejemplo de obra que se realizaba por un fin o por una motivación no solo conmemorativa o representativa, sino también estratégica, porque servía en cierto modo a los militares de aquella época para saber y para dejar plasmado cómo había sido efectuado ese sitio a esa ciudad tan importante que, como no, también Velázquez en su cuadro de las lanzas dejó inmortalizado. Pasamos al siglo XVIII, pasamos a otra escuela. Hemos visto un pintor de escuela italiana, luego hemos continuado con un pintor de escuela flamenca y ahora nos centramos en este siglo y vamos a hablar de un pintor de escuela francesa. Esto denota la riqueza de esta colección tan estupenda del noveno conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada. Y en concreto vamos a hablar del pintor que sustituyó a Jean Ranc, a otro pintor francés, como pintor del rey, como pintor de Felipe V en la España de 1735, 36, 37. Nos encontramos con un retrato realizado por ese pintor, por Louis-Michel Van Loo, y en concreto el retrato realizado de la menor de las hijas de Felipe V y de Isabel Farnesio, en concreto de María Antonia Fernanda de Borbón, a la edad de 9 años, que el pintor coloca en un jardín con ese cielo de nube oscura y también con un pequeño claro en la parte derecha de la composición, pero sobre todo con ese poderoso jarrón que en cierto modo delimita por la parte derecha y superior de la composición lo que es la representación de esta figura de María Antonia Fernanda, niña a los 9 años, con este estupendo vestido, con estos colores rojos y azules, con estos pliegues tan acusados, que es una de las características de la pintura y de la manera de hacer esos pliegues, el propio Van Loo, y que aparece representada con su pelo empolvado, con esas flores en la cabeza, con una cinta o corona de flores, una cinta más bien, que rodea todo lo que es su torso, su tronco, y en la mano con una corona, quizás alusiva a la corona de quien muchos años más tarde iba a ser su marido, el rey de Cerdeña, Amadeo de Saboya, y también unas flores en la mano derecha. Es un retrato de niña, es un retrato que se instala dentro de esa corriente estética conocida como rococó. Esta colección es muy importante en cuanto a los diferentes ejemplos y pinturas que nos da conectadas con esa sensibilidad del siglo XVII llamada rococó, y es un retrato que hace conjunto con el de su hermana, situada aquí en la parte izquierda de la sala,
y que hablan del elevadísimo nivel que alcanzó el retrato de la mano de este extraordinario pintor que fue Van Loo y que ya en estos años 30, en este año 1737, estaba trabajando al servicio de ese nuevo rey de Felipe V. Una cuarta obra, de las 6 que he elegido, es esta que nos ocupa ahora. Es un naufragio, lo que se representa en ella es precisamente un naufragio, es una escena de mar realizada en el último tercio del siglo XVIII por probablemente un seguidor de quien para muchos es el máximo representante de esta temática, de esta especie de subgénero de la marina, que es el naufragio. Y ese pintor del que este autor sería un seguidor es Claude Joseph Vernet, un pintor francés, un pintor especializado en ese género de la marina, un pintor que recorrió, sabemos, además pintando por encargo del rey, que recorrió tanto el lado del Mediterráneo como el lado del Atlántico francés, pintando diferentes puertos y diferentes momentos y tiempos del mar en esas dos partes, y que se especializó precisamente en el subgénero dentro de este género de la marina del naufragio. Además, un subgénero que lo conectó a este pintor, a Claude Joseph Vernet, con el prerromanticismo. Es un pintor que apunta ya algunas de las maneras que van a ser y de las formas de entender las personas, las cosas, pero también la naturaleza por parte de una serie de pintores llamados prerrománticos. Y ese prerromanticismo en esta obra deliciosa se aprecia sobre todo en este celaje de tormenta, ¿no? En este celaje con estos nubarrones en donde los grises y los negros casi tapan lo que es esa otra parte de un cielo más claro. Y ese celaje es el que da, como digo, esa visión prerromántica y el que, en cierto modo, ampara lo que es una escena de naufragio en donde aparecen toda una serie de personajes característicos de la pintura de Vernet que este supuesto seguidor, ejecuta y plasma con una gran pericia y con un gran interés. La presencia, por ejemplo, de un bote con una serie de remeros navegando en este mar embravecido, o la presencia también de diferentes personajes, como puede verse en este hombre con esa camisa roja tan saturada, mirando a ver lo que esconde esa especie de baúl que acaba de ser recuperado, o la presencia también de otros tipos como esta madre o este niño, o de estos dos marineros que tratan un poquito encima de esta roca incluso de socorrer a esos otros que están llegando por la parte derecha. Es decir, son toda una serie de tipos característicos de la pintura de Vernet que su gran cantidad de seguidores plasmaron en diferentes representaciones, como puede ser esta que pertenece a la colección del Conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada. Es un género también que tampoco teníamos representado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que se incorpora con una gran fuerza gracias a esta obra de un seguidor del máximo especialista en la representación en el siglo XVIII de este tipo de temas. Un seguidor, además, en este caso Vernet, de autores como Claude de Lorena o de Salvator Rosa, a los que de cuyas obras pudo alimentarse y pudo ver en sus diferentes viajes, sobre todo en Italia y en Roma, que aparece también, en cierto modo, respirando en esta composición tan interesante. La quinta obra que hemos elegido se trata, como no podía ser de otra forma, de la que quizás sea la obra estrella de esta exposición, de este depósito temporal por tiempo indefinido de la colección del Conde de Villagonzalo y de María Luisa Corrada, que es este estupendo dibujo de Francisco de Goya, realizado hacia el año 1825, es decir, en su etapa ya francesa, es decir, cuando Goya estaba en Burdeos,
y que para el museo tiene una gran importancia porque viene un poquito a culminar lo que es el fondo de Goya en nuestra institución. Tenemos 2 Goyas maravillosos, 2 óleos sobre lienzo estupendos, tenemos también a Goya grabador muy bien representado y nos faltaba un dibujo de Goya en el museo que se incorpora ahora a través de este depósito estupendo de un dibujo del año 1825 en donde se representa a una Celestina con una maja y con un personaje en la parte inferior derecha de la composición que es el que viene a pretender a la maja. Es una obra realmente importante, de los mejores dibujos realizados por Goya en esta última parte, en este último tramo de su vida, en donde destaca con gran fuerza el personaje de la Celestina. Celestina y Maja están situadas las dos en un elevado promontorio. Aquí no hay una intención por parte de Goya ni caricaturesca ni moralizante, que era muchas veces las intenciones que estaban detrás de este tipo de representaciones de Celestinas y Majas tan habituales en Goya, sino simplemente el plasmar la necesidad que tiene una mujer de poder vivir, de poder comer a través de este lance de Celestina, Maja y personaje. Destaca, como digo, la figura, el personaje de la Celestina con este blanco de plomo tan marcado y con ese rosario que aprieta entre sus manos, que es casi una composición ya abstracta realizada por el pintor en el año 1825. Ese personaje, por lo tanto, importantísimo, ¿no? Con ese blanco que no viene de ningún sitio de la composición, sino que parece que tiene más un valor, una dimensión simbólica. El personaje de la Celestina aparece además con esa boca entreabierta, como murmurando, balbuciendo, como rezando algo. Luego, a su izquierda, a nuestra derecha, estaría el personaje de la Maja con su vestido de encaje, que mira directamente al espectador, y luego, como hemos dicho, el tercer personaje en liza, que es el de ese caballero que viene en la parte derecha de la composición, que viene hacia la parte del primer plano, sin lugar a dudas, a entrar en contacto con la Maja, ¿no? Destaca, es muy interesante, el fondo sobre el que se recorta toda la composición de los 3 personajes, ese fondo entre ventoso y brumoso, que recuerda mucho todavía a algunos de los grabados que el propio Goya había realizado inspirados en obras de Velázquez y en donde la textura de la naturaleza se encontraba perfectamente definida y contemplada. Una obra fundamental, perfectamente además comentada en el catálogo que se ha publicado con motivo de la exposición por Manuela Mena, donde viene a decir que más de un dibujo, por la consistencia y el valor que tiene la composición, casi estaríamos ante una pintura a la grisalla y, sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas, revelaciones y aportaciones de esta exposición. Pues para terminar esta selección de 6 obras, difícil de selección entre las 23, porque las 23 tienen una gran calidad. Hay que recordar que el depósito realizado lo constituyen 34 obras, de las que hemos seleccionado 23. Pues para terminar de esa selección de 6 obras de las 23 que se exponen, hemos elegido este retrato realizado por el pintor francés Ernest Hébert de la 10ª marquesa de Jabalquinto, realizado en Roma en el año 1872 por este excelente pintor que representó a esta marquesa, como se puede ver, sentada sobre una silla en forma de trono, con sendos remates en los largueros laterales de la silla, en donde además aparecen las iniciales del pintor, EH, es una manera de fijar y cifrar la firma del artista en el interior del cuadro, y en donde aparece representada esta interesantísima mujer por vida y por muchos aspectos de la misma, a la edad además de 30 años, en uno de los viajes que realizó a Roma. Era una mujer cosmopolita
que conoció muy bien Italia, que visitó muchas veces Roma, que visitó Venecia también. Aparece esta mujer sentada en esa silla en forma de trono, como he comentado, con este vestido a base de encajes, de tules, de gasas, este vestido blanco, de un blanco roto, con este medallón en la parte inferior de ese escote en forma de barco, con esas medias mangas también que dejan al descubierto parte de los hombros, y con toda una serie de joyas, tanto en el broche como en el collar, como en la corona, perlas por un lado, pero también rubíes y zafiros, que nos hablan de la filiación de esta obra, de esta composición como retrato, por un lado con determinadas maneras de entender la pintura de ascendencia prerrafaelita, pero también de un simbolismo francés muy marcado, ¿no? Todos esos blancos, esa sinfonía de blancos rotos, de blancos agrisados, contrastan con el negro del pelo, de las cejas y de los ojos de la protagonista, muy marcada en este caso en la posición de esas manos también muy lánguidas, ¿no? La mirada evanescente, ese fondo también con un motivo de patrón vegetal, como también es vegetal y algo oriental, el motivo mucho más suelto que decora la parte central de lo que es la silla, nos hablan que junto con el prerrafaelismo y el simbolismo hay una cierta vena o beta premodernista, pre-Art Nouveau, en esta composición tan compleja y al mismo tiempo tan bella, que constituye uno de los retratos de aparato más interesantes realizados en los últimos 30 años del siglo XIX, que tienen como protagonista a una mujer española.